Bueno, a continuación vamos a hablar de las lesiones que produce la diabetes en el riñón, que ustedes deberán conocer a la perfección, les diría. En el riñón se dañan los vasos, los glomérulos, los túbulos y el intersticio. Ustedes tienen que saber todas las lesiones que aparecen en cada uno de estos sectores. En primer lugar vamos a ver las lesiones glomerulares que aparecen en el mesangio. El glomérulo se endurece, significa gloméruloesclerosis. En forma difusa, estas son coloraciones de paz, o en forma nodular. Son materiales extracelulares, material de matriz extracelulares. Esto incrementa la matriz glomerular y el aumento también del espesor de la membrana basal. Y en la glomerulosclerosis nodular, también llamada de Klinefelter-Wilson, son nódulos, y bueno, son mucopolisacáridos, uno lo puede colorear con paz. Las lesiones exudativas del glomérulo son dos: el capuchón de fibrina y la gota capsular. Estos son tricrómicos de Masson. El capuchón de fibrina, este material del que le estábamos hablando, se deposita entre el endotelio y la membrana basal, o entre la membrana basal y el epitelio, y se ve como un capuchoncito sobre el penacho glomerular. En cambio, la gota pendiente o gota capsular, que es esta, cuelga de la cápsula de Bowman. También es paz positivo, y en la cápsula de Bowman está entre la membrana basal, que está acá, y el epitelio que la cubre. Bueno, esto es una manera de síntesis. Acá hay microaneurismas de los capilares glomerulares. Acá está la gota capsular. Esta es arterioloesclerosis hialina de la arteriola aferente, que puede aparecer en muchas patologías, pero de la eferente es exclusiva de la diabetes. Bueno, la nefrosis glucogénica del citoplasma de los túbulos contorneados proximales se llama lesión de Armani-Ebstein. Es porque se satura el sistema de transporte de la glucosa y se empieza a acumular glucosa en forma de glucógeno dentro de los citoplasmas de los túbulos contorneados. El umbral aceptado de glucemia es hasta 180 miligramos por decilitro, y esto hace que, una vez superado ese umbral, comience a haber glucosuria. Entonces la capacidad de transporte, de reabsorción en los túbulos contorneados se sobrepasa y se empieza a acumular en los túbulos. Y también puede haber depósitos de lípidos, porque hay lipiduria. Estos pacientes también tienen lipiduria cuando comienzan a hacer síndrome nefrótico por daño de las membranas basales. Respecto a las lesiones intersticiales en el riñón, aparece pielonefritis aguda por infecciones a repetición. No se olviden ustedes que los pacientes diabéticos son propensos a tener infecciones. Y una forma particular es la papilitis necrotizante, donde se rompe la punta de la papila y es un paciente diabético y comienza a tener hematuria. La papilitis necrotizante es una complicación importante que puede tener como fenómeno agudo. Pero es mucho más frecuente la pielonefritis crónica, donde el riñón está disminuido de tamaño y hay numerosas cicatrices en la superficie que retraen la superficie. Son cicatrices retráctiles. Estos riñones funcionan poco y, como ustedes supondrán, producen hipertensión arterial. La microscopía de la pielonefritis crónica: observamos el infiltrado inflamatorio crónico, los glomérulos totalmente hialinizados, se llaman glomérulos en oblea, algunos glomérulos conservados, pero hay fibrosis periglomerular, también hay atrofia de los túbulos con imagen de tiroidización de los túbulos. Parece tiroides porque como hay depósito de un material hialino dentro de la luz tubular, esto asemeja a un folículo tiroideo. También hay alteraciones vasculares que, como podemos ver, por ejemplo, arteriolosclerosis hiperplásica, en el caso de que haya desarrollo de hipertensión arterial de larga data, y algunas arteriolas con arteriolosclerosis hialina, como esa, por ejemplo.